RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos saludar y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la doctora Paola Bustamante, y es directora de Evidencia Consultores, en su momento ha sido ministra de Estado. Qué gusto saludar a la doctora Bustamante, muy amable, buen día. Buenos días, ¿cómo está usted, señor Hernández? Y un saludo a todos los radioescuchas de RCR y a los que nos están viendo en las redes también. Muy buenos días a todos. Ayúdenos a entender un poco lo que está pasando en el sector minero, de manera puntual, para iniciar lo que está ocurriendo en Las Bambas, este nivel de conflictividad que se lleva adelante ya por buen tiempo, ¿no? Y es recurrente, ¿no? Se encuentran en este momento paralizadas las operaciones, ¿no? Y de modo específico, ¿no? La protesta de los pobladores de Nueva Fuerabamba, ¿no? Ayer se intentó una mesa de diálogo, se ha pospuesto, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en Las Bambas? Bueno, en primer lugar creo que el proceso con Las Bambas ha sido un proceso complejo desde el inicio en el marco de las coordinaciones y acuerdos que ha tenido la empresa con la comunidad y en la cual el Estado se mantuvo al margen. Desde el año 2019 ha habido un acompañamiento muy cercano a la relación entre la comunidad de Fuerabamba y la empresa Las Bambas. Sin embargo, ese seguimiento y acompañamiento para que los compromisos que asumió la empresa en el convenio marco, que es parte de lo que ellos reclaman actualmente, se cumplan, porque hacia el año 2019 todavía existían temas pendientes, entonces había que hacer un cronograma, tenían que avanzar en ese proceso. Lamentablemente, durante el año 2021 no se hizo un seguimiento y no se fortaleció esa mesa de diálogo que existía entre Fuerabamba, la comunidad de Fuerabamba, la mesa, digamos, la empresa de Las Bambas y la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, eso que ha generado que el nuevo dirigente Edison Vargas, que además ha sido vicepresidente en todo el año 2019, por lo tanto, y 2020, y ha participado de los acuerdos, hoy desconozca muchos de los acuerdos que se han adoptado con cronogramas y además, evidentemente, con un desconocimiento del ministro Palacios, donde ha ido a señalar que la empresa tiene que ponerse de acuerdo con la comunidad en temas que ya estaban cerrados, el tema de la compra de los terrenos de las comunidades de Chile y Choajere, que sirvieron para la permuta que se entregó a la comunidad de Fuerabamba para crear Nueva Fuerabamba, y que en este momento ahora Chile y Choajere dicen, no me has pagado lo que deberías haberme pagado, así que me regreso a mi terreno, lo que dice a mi propiedad, lo que dice la comunidad de Fuerabamba es, bueno, como ya se están metiendo a nuestra propiedad, entonces yo me meto a la propiedad de Las Bambas porque esa era mi propiedad, y al final es una invasión de propiedad privada en las diferentes comunidades y que el gobierno no está sabiendo explicar, no está sabiendo comunicar que si bien es cierto pueden tener justas demandas y que todavía hay temas pendientes de los compromisos que por lo menos son el 25% pendientes de implementar y otro 25% en proceso de implementación por parte de la empresa Las Bambas, eso no significa que podamos hacer una invasión de la propiedad privada aun cuando se tengan diferencias en los montos pagados. Uno de los argumentos de un sector de pobladores de Nueva Fuerabamba es que no se ha cumplido con el pago de la adquisición de terrenos. Precísenos, ¿la empresa cumplió con los pagos? ¿La empresa hizo todo lo conveniente para efecto de garantizar los pagos? A ver, hay dos temas, ¿sí? Para no confundir. Lo primero es que los terrenos de Chile y Choajere fueron comprados por Las Bambas, se pagó el precio acordado con la comunidad y a mí no me corresponde decir si es un justo precio o no porque no conozco los montos, pero se pagó y se inscribió en registros públicos, con lo cual esa propiedad ya no es de la comunidad, sino de la empresa y se la dio en permuta a Nueva Fuerabamba. A Fuerabamba también se le pagaron los costos y los montos que correspondían por la propiedad que se entregó, pero sí es importante señalar que habían pendiente de entregar a la comunidad 180 hectáreas todavía de terrenos, y eso es parte de un compromiso pendiente de la empresa y que hacia el año 2020 yo estuve presente
en un acta, en una mesa, donde se firmó un acta con compromisos tanto de la empresa Las Bambas como de la comunidad para armar una comisión e ir a buscar esas 180 hectáreas que estaban pendientes todavía de entregar la empresa Las Bambas a la comunidad, porque hasta ahora la empresa lo que hace es pagarles como un alquiler para que ellos siembren en época de siembra cada año. Entonces la empresa les paga. No ha cumplido con todavía comprarles el terreno, pero les paga el porcentaje similar de terreno para que ellos puedan sembrar. Entonces, por lo menos hasta ahí, la información que yo he tenido y que ha sido muy clara y transparente y aceptada además en los espacios de diálogo con la comunidad de Coyabamba. Entonces, ¿qué hay detrás de esta protesta realmente? Bueno, yo creo que hay varios aspectos. Lo primero es que la poca presencia del gobierno nacional y del Estado genera en estos espacios de diálogo entre las comunidades y la empresa minera o las empresas mineras allá donde se realiza, genera que cada vez que hay cambio de dirigencias se desconozcan los acuerdos previos. Ya, me consta en el tiempo que he trabajado de manera muy cercana con la comunidad de Coyabamba, casi por año y medio, lo que ha sucedido es que lo que se ha tenido es que hacer cumplir los acuerdos que se habían firmado en tiempo anterior con dirigentes anteriores, porque de lo que se trata es del respeto y de que se cumplan los compromisos más allá de quienes los firmaron. Entonces, ese es un primer tema. Hay cambios de autoridades, tanto a nivel de comunidad, que luego desconocen los acuerdos previos. Lo segundo es que el gobierno ha exacerbado, ¿sí?, generando expectativas de que la empresa va a cumplir con todo lo que las comunidades demanden. Tanto así que el ministro de Energía y Minas hace poco lo que dice es: vamos a hacer que la empresa cumpla porque de lo contrario esto no va más. Y eso no es posible porque quiere decir que el sector que debe liderar este proceso, que es el MINEM, debería estar enterado de todo aquello que está pendiente de cumplir. Y lo tercero es que las condiciones que se están dando en nuestro país para una explosión de conflictividad social en diferentes partes del Perú, y que al parecer el gobierno no está, y que es obvio que el gobierno está enfrentando como corresponde para garantizar los derechos de todas las personas. El derecho a la protesta es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y seguro que cada uno en su momento ha ejercido el derecho a la protesta. Sin embargo, ese derecho a la protesta tiene un límite, y ese límite es cuando comienzas a vulnerar los derechos de los demás. Y ahí, por ejemplo, hemos visto vulneración de derecho a la propiedad privada. Hemos visto vulneración en otras zonas del país de libre tránsito. Hemos visto vulneración del derecho a la vida, porque hay personas que han fallecido por estos conflictos. Ahora, hay un aspecto que conviene mencionarlo, que en alguna oportunidad lo hemos conversado con usted, ¿no?, que se ha perdido darle presencia, vigencia y respeto a las autoridades que son legítimamente electas, ¿no? No vemos que esto está ocurriendo en las mesas de diálogo a lo largo del corredor minero del sur y también en otras latitudes del país. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente, doctora Paola Bustamante? Usted mencionó algo, se han generado sobreexpectativas. En el caso particular del corredor minero del sur, cuando llegó la exministra Vázquez, se generó expectativas. Cuando llegó el primer presidente del Consejo de Ministros de este gobierno, Guido Bellido, generó expectativas, ¿no? Y así, por lo consiguiente, Aníbal Torres estuve hace poco también en la zona, generó expectativas. Entonces se va acumulando una serie de hechos, ¿no? Pero en el camino se van incorporando otros actores que ni siquiera tienen legitimidad. Frente de Defensa, Comité de Lucha, ¿qué es lo que está pasando? Mire, dos temas. Uno, primero, que el gobierno, bueno, en primer lugar, pensaba al inicio que era falta de pericia e inexperiencia probablemente al asumir los cargos de gestión pública, el hecho de asumir compromisos que a todas luces era imposible de cumplir, ¿sí? Y ahora lo vemos que el gobierno no puede cumplir todo lo que se comprometió y lo que hace es responsabilizar a la Constitución de ese incumplimiento. Entonces, un primer momento es que pareciese que había falta de experiencia y capacidad y generar expectativas por compromisos que no se iban a poder cumplir. Luego vemos que más bien lo que se ha generado es
expectativas para que la población luego reclame, y ante ese reclamo el gobierno, y ante la incapacidad del gobierno de decir no lo puedo hacer, lo que dice es la Constitución no me lo permite. Y se comienza a generar una corriente de opinión en los territorios de que eso es así. Y todo eso acompañado de una estrategia desde el inicio, y esta es una estrategia que implementó el señor Bellido, que lamentablemente los diferentes primeros ministros y ministros de Estado no han modificado, es que el diálogo se hace con los presidentes de las comunidades. Los presidentes de las comunidades en muchas ocasiones sí tienen legitimidad, ¿sí? Eso es importante mencionarlo. Pero hay actores que llegan sin ninguna representación de legitimidad a formar parte, y normalmente lo que se hacía antes era tener las reuniones con las autoridades elegidas democráticamente, las autoridades locales, distritales, provinciales, el gobernador o gobernadora regional, con los frentes de defensa, porque también es importante señalar que en el territorio hay desconfianza. Hay desconfianza entre los dirigentes de las comunidades y las autoridades locales. Hay desconfianza entre la población de la comunidad y sus propios dirigentes. Entonces, uno tiene que saber comprender y entender que eso sucede en la realidad. Sin embargo, se hacían reuniones con todos los actores, porque hay que respetar que estamos en un sistema democrático donde hemos elegido autoridades que son las que en este momento nos representan. Como en el caso del gobierno nacional, podemos discrepar, pero el presidente es el que está ahí, es el que nos va a representar hasta el último día que esté en el sillón presidencial, va a representar al país. Y el alcalde estará hasta el último día, hasta que salga del Palacio Municipal, porque es el que fue elegido. El gobierno sistemáticamente ha dejado de convocar a los alcaldes distritales, provinciales y a los gobernadores regionales a estos diálogos, generando evidentemente un empoderamiento mayor a las autoridades comunales y a los frentes de defensa, que evidentemente ya no quieren la presencia de los alcaldes. En más de una reunión, cuando han llegado los alcaldes, los líderes comunales han dicho que se vayan las autoridades, y el gobierno nacional está aceptando esa imposición, cosa que eso no se debe permitir. Ahora, dentro de ese análisis, ¿no? ¿Hacia dónde estamos marchando, ¿no? Hace poco se ha publicado, doctora Bustamante, usted es una persona bien informada, un informe del Instituto Fraser, ¿no? El instituto canadiense que recoge opiniones de los principales managers, CEOs de las empresas mineras mundiales, ¿no? Y la percepción que se tiene sobre el Perú es bastante preocupante, ¿no? En términos políticos, en términos de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Y para muchos, ¿no? El gobierno tiene la intencionalidad de intervenir las minas, fundamentalmente la de cobre, ¿no? ¿Hacia eso estamos yendo? A ver, en primer lugar, yo creo que el gobierno está generando una situación de crisis y caos, que es lo que necesita para luego buscar un consenso para que la amplia mayoría del país decida efectivamente ir a una constituyente y a un cambio de la Constitución. Generando el caos, generando el desgobierno, evidentemente podrían convencer a algún sector de la población que la única solución es cambiar la Constitución. Hace poco leía además algunos mensajes que te decían, si no se cambia la Constitución, la corrupción va a continuar. Y en realidad la corrupción existe porque hay gente que corrompe, ¿sí? Y hay otros que aceptan ser corrompidos. Y el sistema de justicia es el que tiene que encargarse de que efectivamente las personas corruptas paguen por los delitos que cometen. Así como quienes cometen delitos comunes tienen que pagar por los delitos que cometen. No es la Constitución la que va a hacer que la corrupción pare. Es clarísimo lo que está pasando en Venezuela, donde la corrupción ha llegado a su máximo nivel en un gobierno como el de Maduro. Entonces, en segundo lugar, el gobierno está generando más situaciones de necesidad en temas sociales, por ejemplo, porque como usted bien ha señalado, la mirada del exterior hacia nuestro país cada vez está cambiando. Está cambiando
¿Por qué? Porque no generamos estabilidad jurídica. El presidente y sus ministros han dicho hasta el cansancio, hasta hace algunas semanas, que no iba a plantear una reforma de la Constitución ni iba a proponer una asamblea constituyente, y vemos que no cumplió su palabra. Vemos que la forma como ellos consideran que deben satisfacer el hambre y la situación de necesidad por el incremento de precios es entregando canastas y bonos. Y mientras tanto, no soluciona la situación de conflictividad. Toda esta situación hace que la población y se genere una crisis y una convulsión, pero además que evidentemente los inversionistas extranjeros miren con preocupación porque no se garantiza la seguridad jurídica, porque no se garantiza la inversión privada, porque no se respeta el Estado de Derecho, y más bien se comienzan a generar discursos de discrepancia, discursos que pretenden enfrentarnos entre peruanos, y entre peruanos marcando una diferencia entre los que invierten como sector privado y quienes trabajan de manera dependiente. Yo creo que el gobierno está buscando esta situación de crisis para generar el caldo de cultivo para una posible generación de una asamblea constituyente, y creo que la ciudadanía tiene que estar muy atenta, y obviamente, nuevamente, no tenemos por qué todos estar de acuerdo y es importante tener ideas distintas, pero creo que tenemos que ser conscientes que así nuestro país no va a despegar. No vamos a tener empleo si no hay mayor inversión pública, y no hay inversión pública si no hay impuestos, y no hay impuestos si no hay inversión privada. Por lo tanto, esta es una cadena de consecuencias que es necesario tener en cuenta. Doctora Paola Bustamante, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted. Que tenga buen día, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación cuando gusten. Buen día. Muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.